Mira, nos hemos puesto de acuerdo, Aida, ¿eh? ¡Ay, sí! Que hace mucho calor. Bueno, Sí. pues nada, yo soy Débora, soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, embarazo, posparto y menopausia. Y nada, llevo en este mundo pues 5 años. Ujú. Y nada, aquí estamos Vale. para intentar aliviar alguna duda que haya por ahí. Vale, genial. Además es que lo que comentabas, al estar especializada en menopausia, me parecía un lujazo poder contar aquí contigo. Y hay preguntitas, han salido unas cuantas de las cajitas. Qué bien. A ver, a ver si sé contestarlas bien. Que sí, esto es un día a día tuyo. Sobre todo el poder dar luz, ¿no? Que a veces muchas de las preguntas que salen a veces se repiten o están formuladas de otra forma, pero son dudas muy comunes que hay y muchas veces es por falta de información. Correcto. Vale, pues te empiezo a hacer preguntitas. ¿Por qué una mujer cuando llega a la premenopausia, a la menopausia, puede empezar a tener pérdidas de orina si antes nunca las había tenido? Esto puede ser debido al tema hormonal. Cuando nosotras tenemos, digamos, el ciclo menstrual, suele aparecer, digamos, como un tipo de debilidad justo antes del periodo. Ujú. A medida que van pasando los años, cuando nos vamos acercando a la menopausia, ese tejido, aparte de si hay algún tipo de factor de riesgo como los partos, si hay una multípara, también se aumenta ese riesgo. Entonces, puede ser que antes no aparecieran estos síntomas, pero que el suelo pélvico estuviera debilitado y ahora con algún tipo de problema que hayas tenido de base, pues yo que sé, un constipado, un salto mal hecho, alguna cosita así, puede ser que haya aparecido esta incontinencia de orina. Ah, vale. Otra pregunta muy común es respecto al dolor en las relaciones sexuales en esta etapa. Mm. ¿Por qué empieza a ser algo bastante común? Que no normal, que hay que diferenciarlo también, eso siempre lo digo. Sí, el tema es, pues debido también al tema hormonal. Digamos que en la menopausia lo que pasa es que los estrógenos y la progesterona cambian de niveles en nuestro cuerpo y lo que hacen, entre varios síntomas más, es que la mucosa vaginal se afina muchísimo. Entonces, esto provoca también que haya, pues, menos lubricación y, por ende, que haya más fricción en la penetración. ¿Vale? ¿Se puede hacer algo para aliviar este dolor? Normalmente en fisioterapia lo que hacemos es sobre todo mucho masaje perineal, la vibración va muy bien y alguna técnica más que tenemos aquí en la clínica que es la radiofrecuencia que lo que hace es ayudar al tejido, a las fibras de colágeno y a la elastina como a reproducirse con mejor calidad. Vale. Entonces, esto sería valorar el caso en la medida que sea necesario o posible y ir viendo qué es lo que pasa, porque no solamente, es decir, el dolor en las relaciones sexuales sí que puede ser debido a esto, pero por el tema de la incontinencia, como hay diferentes factores que pueden estar provocando esta incontinencia, habría que valorarlo de manera específica por cada persona, o sea, de manera individual. Vale, totalmente de acuerdo. Al final los tratamientos siempre adaptados. Esa es. Vale. Ahora que estamos hablando de la importancia del suelo pélvico, igual hay muchas mujeres que esto no se lo han llegado a plantear nunca. ¿Cómo puedo saber si mi suelo pélvico, por ejemplo, está debilitado? Bueno, esto es complicado porque lo que suele pasar en estas edades, ahora afortunadamente va pasando cada vez menos, pero las mujeres no estamos acostumbradas a mirarnos nuestra vagina, o sea, nuestra vagina, no, perdón, nuestra vulva y notar, ¿no? Sentir qué es lo que ha cambiado, cómo está, a no ser que haya o pérdidas de orina o algún tipo de prolapso, que es un descenso de la vejiga, o de la vejiga, perdón, de las vísceras por la vagina o en el caso de dolor en relaciones sexuales. Entonces, si antes no te has mirado tu zona perineal, por decirlo de alguna manera, difícilmente puede ser que encuentres cosas diferentes. Pero sí que yo considero que se debería hacer, que tendríamos que valorarnos antes, o sea, a nosotras mismas, ¿eh? El autodescubrimiento es súper necesario. Y si tú te autodescubres, si tú te miras, si tú te observas, puedes ver cómo va cambiando tu zona, cómo, si hay algún problema, ya lo sabes de antes, lo sabes de base. Ujú. Vale.
¿Qué ejercicios son seguros y efectivos para poder fortalecer un poco el suelo pélvico durante estas etapas? Esto es más complicado de explicar porque la gente se piensa que los Kegel son los famosos Kegel, no sé si lo sabrás, son las contracciones, ¿no?, voluntarias de suelo pélvico. Y los hipopresivos también están como muy de moda, ¿no? Y también las bolas chinas. Hay que ver el caso concreto, como decíamos antes, para saber qué es lo que te va a ir bien a ti y qué es lo que le va a ir bien a otra persona, porque a lo mejor una persona puede tener incontinencia de orina por exceso de tensión en el suelo pélvico o por defecto, es decir, porque ese suelo pélvico está debilitado, la mucosa está debilitada, el tejido en sí está flojo y lo que pasa es que no retiene como tocaría esa orina cuando hace algún esfuerzo. Vale, claro. Ambos casos serían distintos, por lo tanto el abordaje es distinto. Eso es, o sea, dependería mucho de cada persona, de los síntomas que tenga, de luego a nivel de exploración cómo está ese suelo pélvico, la fuerza, la tensión que hay en ese suelo pélvico, cómo se gestionan las presiones cuando haces un impacto. Un impacto te hablo de toser, ¿eh? O sea, no te hablo de coger peso, de saltar, simplemente toser. Con toser se puede saber si hay un suelo pélvico funcional o no. Vale. En estos casos, en los que principalmente hay una pérdida de orina, o incluso, no sé hasta qué punto también podría afectar en el caso de los dolores por relaciones sexuales, ¿hay deportes o hay movimientos que deberían de evitarse porque hacen que todo esto se complique un poco más? Se deberían de evitar siempre que no hayamos hecho una valoración con algún fisioterapeuta especializado. ¿Por qué? Porque el impacto en sí es hiperpresión. Es decir, si tú generas una presión a nivel abdominal y tu suelo pélvico no es capaz de hacer una fuerza contrarrestada, lo que puede pasar es que, pues como un globo de agua, ¿no? Si tú le aprietas desde arriba, lo que pasa es que, pues por narices va a haber fuerza abajo, va a haber presión abajo. Pero si hay algo que lo protege desde abajo, que en este caso sería nuestro suelo pélvico, no debería pasar. Pero ya te digo que es que depende mucho de cada persona. Entonces, habría que valorarlo, Aida. En esto no te puedo decir, esto va a ser 100% así. Vale, me parece súper bien porque en alimentación y nutrición pasa exactamente lo mismo. Pero sí que es cierto que hay unos consejos, unas recomendaciones generales que sí se pueden, sobre todo, observar para ver si realmente estamos teniendo este problema. Entonces, creo que también es importante. Sí, sobre todo esto, cuando se note que hay algo o sea, mis red flags, para decirlo de alguna manera, sería si, por ejemplo, empiezas a tener dolor en las relaciones sexuales, que esto es lo más típico, ¿no? Pero si ya empiezas a perder algunas gotitas cuando toses, cuando caminas, cuando corres, en el caso que corran, cuando haces algún ejercicio, al coger a los nietos en brazos, por ejemplo, esto ya sería un problema que habría que ir a mirar porque normalmente se normaliza el tema de las pérdidas de orina, pero las pérdidas de orina nunca son normales, son comunes por el tema que decimos, ¿no? Porque es una zona que está como muy olvidada, que se le presta poca atención, entonces se ha normalizado algo que no debería ser así. Entonces, gracias a Dios, va empezando a moverse a nivel de, pues, en edades más maduras, no tanto en embarazo, porque normalmente lo que nos solemos preocupar es más cuando estamos embarazadas, pues ya ir a ver a un fisio pélvico, pero en la menopausia, si tú tienes alguno de estos síntomas o incluso un prolapso se nota como si tuvieras un tampón mal puesto, como si hubiera un bulto, una burbuja que quiere salir desde la vagina. Eso también sería algo para preocuparse, que no sale del todo, sino que tienes la sensación esa de incomodidad, ¿no? Como que está ahí, que hay algo que no está donde toca. Vale, vale. Entonces, esto para mí sería como lo más importante para acudir a un fisio. ¿Hay algunos hábitos diarios que puedan estar, cosas que no seamos conscientes en nuestro día a día, que puedan estar perjudicando el suelo pélvico? Pues puede ser que sea a nivel, bueno, tú lo sabrás mejor que yo esto, a nivel de alimentación, depende un poco de los alimentos que tomes, si hay alimentos inflamatorios, a nivel de inflamación intestinal también afecta muchísimo a nivel de suelo pélvico, porque hay una inflamación y ese tejido que no debería estar en ese sitio lo que hace es como empujar hacia abajo. Entonces, puede ser que a nivel de inflamación lo que nos hace es eso, ¿no? Como una pequeña presión, por decirlo de alguna manera, y,
y pasaría esto. Después, otras cosas que podríamos estar haciendo, beber mucho café. Lo que hace esto, por ejemplo, para el tema de la incontinencia de orina, suele ser una bebida excitante, al igual que el alcohol. Pasarse, yo qué sé, no te sé decir cantidades porque cada persona es un mundo, Sí. pero pasarse a lo mejor de 2 cafés al día, pues ya una persona le hace irse al baño pues, porque no aguanta. También tema de, pues al toser a nivel abdominal, lo que debería pasar es que haya como una pequeña retracción, digamos, como que el abdomen se mete para adentro. Al toser te hablo, pero en cualquier tipo de ejercicio, ¿eh? Como una pequeña retracción a nivel de ombligo que lo que hace es como mantener esa pared abdominal pegadita al abdomen, valga la redundancia, y eso lo que hace es proteger nuestro suelo pélvico. Pero ¿qué pasa? Que no estamos acostumbradas, nunca nos han explicado esto, es algo totalmente nuevo y desconocido para nosotras, entonces ¿qué pasa? Si tú ya no lo tienes ya de por mano, como ya asimilado, como que tu cuerpo funciona correctamente, esto lo que suele pasar normalmente es que la barriga se abomba. Cuando tú toses, si la barriga se abomba, puede ser que haya más presión a nivel de suelo pélvico que de lo que debería pasar, ¿no? También a nivel de estreñimiento. El estreñimiento es un enemigo, vamos, enemigo total de la incontinencia y de los prolapsos. ¿Por qué? Porque un estreñimiento crónico lo que puede hacer es que la presión que tú ejerces para ir al baño, al empujar en apnea, lo que haces es, pues todo lo que decimos, ¿no? Presión en el abdomen y presión en el suelo pélvico. Lo que haces es empujar en lugar de hacia el recto, hacia la zona del culete, lo que hacemos es empujar hacia la zona de la vagina. Entonces, ¿qué pasa? Esto puede provocar que haya prolapsos. Vale, jo, me ha parecido súper interesante todo esto último, porque yo creo que hay mujeres que se pueden sentir así y no se han llegado a dar cuenta de esto que te lleva pasando siempre viene por este motivo. Eso es. También el pasar mucho tiempo, muchas horas sin ir al baño. Esto también es súper importante, porque lo que pasa es que la vejiga, es que tengo por aquí una vejiga así de crochet, muy buena. La vejiga que tenemos aquí, ¿vale? Esto sería la vejiga, es como una castaña, tiene forma de castaña. ¿Qué pasa? Es un músculo, el músculo se llama detrusor. A medida que tú vas teniendo ganas de ir al baño, es decir, hay como 3 señales, digamos. La primera señal no se suele notar, la segunda señal es la ideal que deberíamos ir al baño y la última señal es la que dice necesito ir al baño porque me Quita voy a que voy. porque me meo encima, o sea, así, literal. ¿Vale? Entonces, no hay que llegar nunca a la tercera señal, siempre se debe ir en la segunda. ¿Qué pasa? El trabajo, si a lo mejor, yo que sé, una persona que es dependiente o una persona que trabaja con personas tipo nosotros, los fisios, pues te acuerdas de ir al baño, pues cuando ya tienes ganas de ir, que te mueres de ganas. Lo ideal sería ir cada 2 horas y media o cada 3 como mucho. ¿Por qué? Porque ese detrusor lo que va pasando es que a medida que almacena más pis, si tú no le dejas, o sea, si tú le dejas llegar hasta el fin de su extensibilidad, por decirlo de alguna manera, cuando le toca oprimir para expulsar todo el pis, lo que pasa es que no llega a contraerse del todo. Entonces puede ser que haya residuo miccional y esto puede provocar infecciones de orina también. Entonces, es recomendable eso, el ir cada 2 horas y media, cada 3 como mucho, para evitar esto. Y luego está el caso contrario, que hay gente que va muchísimo al Esto baño te va a y lo que preguntar y las pasa, que van, que dicen, comentan, voy cada media hora. eso es, pues esto sería reeducacional, o sea, a nivel educacional. Tendríamos que reeducar esa vejiga para que no le llegue tanta señal de tienes pipí, porque luego al final van a hacer pipí cada 10 minutos o cada media hora y hacen 4 gotas. Entonces, todo esto sería educar la vejiga. Digamos que es como un comportamiento miccional, por decirlo de alguna manera. Ujú. Qué interesante. Sí, Vale. la verdad. Además me parece súper guay que nos saques la vejiga, lo bien que lo has explicado, es como súper claro. Me alegro, me alegro. Espero que quede claro, porque es verdad que es complicado de explicar así en un directo así cortito y esto, porque pues, son muchas cosas, ¿no? Entonces, intentar hablarlo así de la manera más sencilla posible para que la gente también lo entienda y eso. Vale, maravilloso. Hemos comentado que la alimentación sí que interfiere un poco en, ¿no? En ese suelo pélvico estábamos comentando. ¿Interfiere también en la elasticidad?
Sí, hay, bueno, esto creo que sabes tú más que yo, Aida, en según qué componentes y a nivel nutricional, pero sí que es verdad que el tema basado en alimentación de verduras y frutas ayuda bastante más y evitar los ultraprocesados, claro está, por el tema inflamatorio, pero sí que es verdad que mejora bastante en cuanto al tejido, pero igual que la piel, es decir, y el agua también es súper importante. El beber una cantidad de agua ideal lo que hace es mantener firme ese tejido. Entonces es lo mismo que a nivel cutáneo o a nivel de cualquier otro tipo de músculo. Vale. Eh, es cierto entonces que cuando estamos cuidando de nuestra alimentación y a nuestras hormonas se le incluyen alimentos ricos en proteínas, grasas, ¿no? Que son como nuestros principales nutrientes esenciales y antioxidantes, entre otros, ¿puede mejorar también la lubricación y el dolor? El dolor no te sabría decir, no te voy a mentir, porque puede ser que sea un componente más físico que no un componente de alimentación, pero sí que la lubricación podría mejorar. Ya te digo que no solamente sería la alimentación, sino también el autoexplorarse y el conocerse. Yo siempre digo que donde hay agua hay vida. Si tú tocas un sitio o lo conoces, ¿no? Le haces sitio en tu cerebro, lo que pasa es que tu cerebro asimila que esa zona existe. Entonces, si esa zona en tu cerebro existe, lo que pasa es cuando vas tocando, cuando vas acariciando, hay más irrigación. O sea, es como que se forman más conductos, por decirlo de alguna manera, que llevan más sangre a esa zona. Entonces, si hay una zona que está hidratada, si hay una zona que está irrigada, que tiene sangre, que tiene nutrientes, ¿no? A nivel interno, eso lo que hace es mejorar la lubricación. Al final la estimulas, ¿no? Exacto. Vale. Ahora nos vamos a lo que consideramos que es un poco la enfermedad del siglo XXI. ¿Cómo afecta el estrés o el mal descanso al suelo pélvico y a la salud íntima? Mucho. Sobre todo el estrés, pero a nivel de cuerpo, ya no solamente a nivel de suelo pélvico, sino que cuando tú estás estresada, digo estresada porque somos mujeres, estamos hablando de menopausia, pero cuando Sí. somos nosotras las que más nos estresamos también, por lo que veo. No, una cosa es otra. Entonces, cuando hay mucho estrés, si tú, por ejemplo, intentas apretar los dientes por las noches, eres bruxista, todo esto afecta también a nivel de suelo pélvico. Cuando una persona aprieta los dientes, ese suelo pélvico refleja toda la tensión que tienes a nivel de mandíbula. ¿Por qué? Porque la mandíbula y el suelo pélvico se crean más o menos en el mismo mes de embarazo, sobre el tercer mes, una cosita así. ¿Qué pasa? Si tú tienes mucha tensión acumulada, mucho estrés, estás nerviosa, lo que haces es como apretar los dientes y no te das cuenta. Entonces, eso afecta. Y luego también a nivel de diafragma, digamos que las posturas mantenidas, tipo la gente que está sentada muchas horas, pues las respiraciones que, si tú te fijas en los bebés, la respiración que ellos hacen es a nivel abdominal, la bomba en la barriga y se deshincha, la hinchan y la deshinchan. Nosotros, los adultos, empezamos a respirar de manera costal o de manera, sí, de manera costal. ¿Qué hacemos? Como hinchar aquí, ¿no? Toda esta zona. Entonces, toda esta zona lo que hace es cumplir una función que realmente no es la suya. El diafragma es el músculo de respiración por excelencia. Lo que hace es hincharse para dejar espacio a los pulmones para que se abran y se deshincha. Muchas horas sentados lo que hacemos es bloquear ese diafragma, es decir, no le dejamos sitio con las costillas para que cumpla su función. Entonces ahí también se ocurre otro bloqueo. Entonces todo esto va afectando poco a poco al suelo pélvico. Vale. Ahora que creo que ha quedado un poquito más claro, como hemos preguntado un poquito de todo, sí quiero ir a unas preguntas más específicas que me ha hecho una seguidora. Que ahora creo que igual alguna cosa se responde sola, pero por terminar de responderle bien. ¿Vale? Me preguntaba, ¿las pérdidas de orina están habitualmente relacionadas con los partos vaginales? Suele ser así porque hay como más fuerza, ¿no? Digamos que hay como más presión, más tensión en la zona vaginal, pero no tiene por qué. Es decir, depende del caso, como decíamos antes. No siempre tiene por qué ser por parto vaginal. De hecho, hay mujeres jóvenes que no han parido y que tienen pérdidas de orina. Quiero decir,
que no tiene por qué ser específicamente por haber parido por parto vaginal. Vale, pero sí es un condicionante, por Es un ejemplo. condicionante, son factores de riesgo, sí. Los partos Vale, son factores de riesgo, sí. vale. Luego me preguntaba, ¿se puede fortalecer el suelo pélvico practicando ejercicios cuando estás sentada, por ejemplo, en tu trabajo o conduciendo? Y si se puede, ¿cómo? Yo siempre suelo recomendar que sea en casa de manera consciente, porque es como si tú, vale, me parece genial que conduzcas y todo lo que tú quieras lo puedes ir haciendo, pero no estás poniendo la conciencia que deberías tener en ese momento, porque la idea es, aparte de hacer el ejercicio, que serían los famosos Kegel, que son los únicos que se podrían hacer, porque no puedes hacer hipopresivos mientras conduces, es imposible. Complicado. Sí. Es eso, es intentar tener conciencia corporal. Yo siempre recomiendo que sea, pues, antes de irse a dormir, que tengan un momento tranquilo, aunque sean, nada, 2 minutos, es que tampoco se pide mucho. Pero también depende mucho del estado de ese suelo pélvico, porque a lo mejor tú no necesitas fortalecer ese suelo pélvico, a lo mejor lo que necesitas es relajarlo. Entonces, depende un poco de cada persona. O sea, no es sota caballo rey para todo el mundo, sino que a lo mejor tú estás ahí contrayendo tus Kegel en el coche, haciendo tus Kegel, pero lo que estás haciendo es empeorar tu sintomatología. Sí, pero al final generas más tensión. Exacto. ¿Vale? Y ya por último, ¿qué pasos básicos le recomendarías a una mujer que empieza en esta etapa y para que empiece a cuidarse de forma integral? Pues lo que yo siempre recomiendo es el ejercicio de fuerza, que no se olvide nunca, porque en esta etapa lo que nos pasa es que el calcio no se asimila como antes en los huesos. Los huesos están formados por calcio y el calcio no se asimila igual que antes, porque también la vitamina D no se segrega como antes. ¿Qué pasa? A nivel, bueno, tú esto lo sabrás mejor que yo. Pero me parece súper guay que lo digáis también otras profesionales. Parece que nos Claro. grabamos un discurso y solo decimos nosotras. No, es así. Entonces, el ejercicio de fuerza lo que hace es, para que se entienda, el hueso necesita del trabajo de los tendones para formarse. Entonces, los tendones forman parte de los músculos. Esos músculos, cuando tú los pones en tensión o en carga, les pones una carga progresiva, lo que van haciendo es asimilar ese calcio mejor que una persona que no hace ejercicio. Y de hecho hay estudios que lo demuestran. La osteoporosis es una mala compañera en la menopausia y es necesario intentar evitarla de esta manera. Así que mi consejo, no dejar de practicar ejercicio, sobre todo ejercicio de fuerza. El cardio está muy bien, pero el ejercicio de fuerza es imprescindible. Vale, me parece brutal. Me parece brutal. Además, sobre todo, porque es que llegas a esta etapa y es como uno de los boletines principales que te vas a llevar. Como no hagas una prevención o digas, a partir de ahora me lo empiezo a tomar en serio, es una de las consecuencias que puede pasar, entre otras. Eso es, sí, sí. Además que no nos salvamos ninguna. No, 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 no. O sea, por aquí vamos a pasar todas. Eso es. Oh, pues muchísimas gracias por este ratito, Débora, por todo lo que nos has compartido. Lo has explicado súper, súper, súper bien. Me alegro, Aida. Espero que les sirva a nuestras seguidoras y a la persona que lo escuche, que si tiene alguna duda, que sin problema contacte contigo, conmigo para aclarar según qué cosas y aquí estamos para lo que se necesite. E incluso si quieren que dejen comentarios luego en el directo, porque como va a Exacto. quedar anclado en las dos, pues así podemos ver las dos también las preguntas. Genial, me parece estupendo. Un besito, muchas gracias. A ti, adiós.